¿Qué estuvieron viendo hoy día en la clase de lenguaje? Los textos narrativos, el cuento y la fábula, ¿cierto? Sofi, ¿les dieron una tarea en el lenguaje? Sí, nos hicieron responder unas preguntas. Respondieron las preguntas y ustedes las respondieron. ¿Respondieron las preguntas de lenguaje? Yo no alcancé a responder todas. No las Yo alcanzaste a responder todas. iba a la tercera y ¡pum! Y ¡pum! No Se alcancé. cortó la clase, pero no importa. Vamos a responder. Ya, entonces vamos a partir. ¿Y qué es lo que les preguntaron Georgina o Sofi? ¿Qué les preguntaron? ¿Anotaron las preguntas? Sí. ¿Sí? ¿Cuál era la primera pregunta? Georgina, ¿anotó la pregunta usted? Hola, Sofi. Ya. Yo busqué las preguntas que me compartió la Vale, ¿ya? Ella me compartió las preguntas y aquí vamos a ver cómo las vamos a responder, ¿ya? Dice... Sí, ya las encontré. Estaba buscando mi cuaderno. Sí. Dice, el cuento y la fábula, reforzando lo aprendido, ¿ya? ¿Qué es el cuento? Es una narración breve creada por uno o varios autores. Puede ser basada en hechos reales o ficticios. Partes del cuento. ¿Esto le dijeron que tenían que responder? ¿Cuáles son las partes del cuento? ¿Quién sabe? ¿Qué son las partes del cuento? ¿Cuáles son? Llegó la Millaray. Las partes del cuento son inicio, desarrollo y desenlace. ¿Y qué les voy a reforzar si ustedes saben todo? Son secas, chiquillas. Son secas. ¿Y para qué dijeron que tenían que reforzar si ustedes saben todo? Hola, Tutito. ¿Cómo están los chiquillos que llegaron? El Tutito. La Millaray. Hola. Hola, mi amor. Hola. Hola, mi niñita. Yo les preguntaba a las chiquillas que ya estaban, que lo que estaban viendo el lenguaje, porque ustedes me contó un pajarito que lo querían reforzar, pero yo les pregunté y saben todo. ¿Para qué me dicen que no saben entonces? Ajá, los PJ querían estudiar más, ¿cierto? ¿Qué es el cuento? Ya, Tutito, te voy a leer a ti que llegaste recién, ¿ya? Que el cuento es una narración breve creada por uno o varios autores. Y este puede ser basado en hechos reales o ficticios. ¿Ya? Las partes del cuento, Tuto, inicio, ¿qué más? Desarrollo, ¿Ya? final o desenlace. Y el desenlace o final. ¿Ven que saben? Y saben que lo que hay en el inicio, ahí encontramos el título, el nombre del autor, la descripción del escenario donde van a aparecer
los personajes. Pueden ser, por lo general, los cuentos iban por el bosque, estaban en la casa, diferentes lugares donde se pueden escribir un cuento, ¿cierto? Entonces, las partes del cuento en el inicio encontramos el título, el nombre del autor, la descripción del escenario donde van a ocurrir los hechos, la presentación de los personajes donde dice, eras una vez una niña con una capa, ¿cierto? Cuando nos habla de la Caperucita Roja, o eras una vez una niña rubia, de ojos claros, ¿cierto? Como el otro día que estaba leyendo el cuento donde se encontraban los dos hermanos que tenían, sin darse cuenta, las mismas características. Ahí, en esa parte del cuento es donde nosotros los vamos a empezar a conocer. Entonces ahí sabremos cuáles son los personajes, dónde van a ocurrir los hechos, y descubrimos si el tipo de narrador es en primera o en segunda persona. Es decir, que está contando su propia historia o está contando la historia de otro. Y vamos a identificar la línea de tiempo, es decir, un orden en el cual van a ir transcurriendo diferentes escenas. ¿Ya? Entonces vamos a repasar. Inicio, y no lo escriban, no se preocupen, porque yo les voy a mandar la misma PPT a los papitos y la Vale se los va a mandar a ustedes, ¿ya? Donde van a quedar estas partes para que las vayan completando. En el inicio encontramos el título, el nombre del autor, descripción del escenario, presentación de los personajes, descubrimos el tipo de narrador en primera o segunda persona, identificamos la línea de tiempo. ¿Qué es lo que sigue después del inicio? Desenlace. No, primero el desarrollo. Desarrollo, me equivoqué. Mentira, el tuto no dijo nada, todos se taparon los oídos. El desarrollo, aquí es donde encontramos el detalle de la trama de la historia, los conflictos, las secuencias y acciones de los personajes, ¿ya? En el desarrollo encontramos entonces, ¿qué cosa? El detalle de la trama, de la historia, el detalle de lo que se trata la historia. Y encontramos también los conflictos y las secuencias de acciones que van haciendo los personajes durante la historia, ¿ya? Ahí está el desarrollo. Vámonos a la ahora sí, tuto, ahora dilo todo con fuerza, desenlace final. Encontramos la resolución de los conflictos. Este puede ser un final abierto, es decir, que cada cual le puede dar su propia interpretación. Puede ser un final trágico, oh, como todos se murieron y ninguno fue feliz para siempre, ¿cierto? Porque la profe les decía en la mañana que ante todos los cuentos generalmente era lindo y fueron felices para siempre, pero no tienen por qué ser así, porque con el paso del tiempo las historias también van cambiando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es la última parte del cuento? Desenlace final. Ahí están las partes que tiene el cuento y qué es lo que contiene cada parte del cuento, ¿ya? Nos vamos a ir a las fábulas, porque una pregunta decía, ¿qué es una fábula? ¿Qué es la fábula? Dale tutito, ¿veis o no? Sí. Ahí le dijeron La fábula. Ya, fuerte. Compré la vienesa, amor. Ya. Ahí dice, es una compasión Composición. literaria, narrativa breve. Ya, la Sofi ahora. Generalmente No, pues uno cada uno, pues tuto. Ahora la Sofi. Después de una composición narrativa literaria breve, ¿qué dice la Sofi? Generalmente en prosa. no, no sé, es que veo borroso. Ya. Generalmente esta está escrita en prosa o en verso. Los personajes son principalmente, ¿qué son principalmente los personajes en la fábula?
animales que actúan como humanos, o a veces no son animales, a veces son cosas, por ejemplo, instrumentos, cosas de la casa, que están contando una historia y actúan como si fueran humanos. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos a este grillo tocando un, ¿qué es lo que es? Un banjo, algo así, ¿cierto? Nos dejan una enseñanza o moraleja. Esas son las características de las fábulas. La fábula es una composición literaria narrativa breve, generalmente escrita en prosa o verso. Los personajes son principalmente animales que actúan como humanos. Nos dejan una enseñanza o moraleja. Dime, Nico. Profe, Nico, ¿ahora dígame. hay que leer o no? ¿Qué, mi amor? ¿Hay que leer de nuevo o no? ¿O lo va a decir usted? ¿Qué quiere leer? Léamelo. Léame usted qué es la fábula. Escuchemos con atención al Nico que nos va a leer qué es lo que es la fábula. Profe, ¿por qué se ve borroso? No sé, yo no lo veo borroso. A lo mejor, ¿en qué está ahí en el computador? Sí, estoy en el computador. Qué raro. ¿Se ve borroso, chiquillos? No, yo no veo borroso. Nico, voy a tener que ponerte lente. ¿Ahora sí? Sí, allá es la nomás soy yo, Nico. Una composición Literaria. narrativa breve. Ya. ¿Qué más? Generalmente en prosa o verso. Ya. ¿Y los personajes? Son principalmente animales que actúan como humanos, nos dejan una enseñanza o moraleja. Muy bien, Nicolás. Esa entonces es la fábula. Y vamos a identificar, para responder la última pregunta, las principales diferencias que hay entre cuento y fábula. 1. En el cuento intervienen seres animados. ¿Ya? En la fábula intervienen seres inanimados. Es decir, cuando aquí hablamos que los personajes son en el cuento personas, ¿cierto? Pueden haber a veces animales, todos, pero ellos no son los animales o las cosas lo que principalmente cuentan la historia. Sin embargo, en la fábula intervienen los animales que no son animados y que, perdón, los seres que no son animados y que actúan como humanos, ¿cierto? Los animales, las cosas, los instrumentos, diferentes cosas. En el cuento cuentan una historia, en la fábula dejan una moraleja o enseñanza. El cuento, su contenido es largo, generalmente son varios, a veces son un poquito más breves, pero generalmente son varias páginas o varios párrafos para poder contar un cuento. Pero las fábulas, por lo general, siempre son cortas. El cuento interviene en personas y en ocasiones animales, y en las fábulas solamente intervienen animales o cosas. ¿Ya? Entonces, una de las principales características es que en el cuento siempre intervienen personas y animales, y en las fábulas son animales o cosas que siempre están actuando como humanos, ¿cierto? Ellos hacen las funciones de humanos, ellos tocan instrumentos, ellos son los que cocinan, ellos son los que caminan, todas las cosas que nosotros hacemos como humanos, en la fábula lo hacen los animales y las cosas, ¿ya? ¿Cómo se encuentran ustedes con lo que repasamos para responder las preguntas? Chiquillos, ¿cómo se encuentran con esto que vimos para responder las preguntas de lenguaje? ¿Ustedes creen ahora poder responder las preguntas o no? ¿O no? ¿O les falta? Porque podemos ver un video. Hola, recordemos la diferencia.
¿Quieren ver un video para recordar las diferencias? Y Ya, vamos a buscarlo, ¿ya? Yes. Vamos a buscar entonces las diferencias entre el cuento y la fábula. Se me perdió el video. Hola, recordemos la diferencia entre cuentos y fábulas. profe, no se ve el video. Ahora lo voy a poner, ¿ya? Es que lo tenía puesto en el celular, pero ahora lo voy a poner aquí en el computador. Bueno. Bueno, profe. ¿Lo escuchan? Hola, recordemos la diferencia entre cuentos y fábulas. Sí, se escuchó ese poquito. Ya. Los cuentos son narraciones breves sobre una historia real o ficticia. En los cuentos, sus personajes pueden ser seres humanos, animales, objetos o seres fantásticos. Actualmente, los cuentos son escritos para entretener. Nosotros somos quienes buscamos en ellos alguna enseñanza. Ahora veamos lo que son las fábulas. Estas son breves narraciones ficticias. En las fábulas, sus personajes generalmente son animales. Que a veces se También escucha y otra pueden vez ser no. seres humanos u objetos Ahora acá se acabó inanimados. de escuchar. Las fábulas tienen la finalidad de dejar una enseñanza, la cual se llama moraleja. Puede estar escrita al término del texto o dentro de la narración. Tanto los cuentos como las fábulas, ambos tienen la misma estructura: inicio, desarrollo y desenlace. Entonces, para diferenciar estos dos tipos de textos, te darás cuenta que las fábulas siempre encontrarás escrita una enseñanza o moraleja. ¡Hasta pronto! ¿Entendieron la explicación acá en el video? Chicos, ¿entendieron la explicación con el video? Vamos a volver a repetir, ¿ya? Hola, recordemos la diferencia entre cuentos y fábulas. Los cuentos son narraciones breves sobre una historia real o ficticia. En los cuentos, sus personajes pueden ser seres humanos, animales, objetos o seres fantásticos. Actualmente, los cuentos son escritos para entretener. Nosotros somos quienes buscamos en ellos alguna enseñanza. Ahora veamos lo que son las fábulas. Estas son breves narraciones ficticias. En las fábulas, sus personajes generalmente son animales, pero también pueden ser seres humanos u objetos inanimados. Las fábulas tienen la finalidad de dejar una enseñanza, la cual se llama moraleja. Puede estar escrita al término del texto o dentro de la narración. Tanto los cuentos como las fábulas, ambos tienen la misma estructura: inicio, desarrollo y desenlace. Entonces, para diferenciar estos dos tipos de textos,
te darás cuenta que las fábulas siempre encontrarás escrita una enseñanza o moraleja. ¡Hasta pronto! ¿Entendieron ahora o no? Ahora sí. Hola, ¿Más mis fácil? queridos niños. En nuestra clase de hoy trabajaremos con un tema muy interesante que seguramente Vamos a volver aquí. Ahora sí que sí. ¿Les quedó más clara la tarea? Cualquier consulta, ustedes se la hacen en su grupo y yo los voy a ayudar, ¿ya? Para que lo podamos resolver. Y en las primeras cosas que les mostré están las diapositivas. Ahí pueden ir respondiendo después para que traspasen a las preguntas que le hizo en la mañana la tía Rita, ¿ya? Y les voy a subir el video para que también lo puedan volver a revisar, ¿ya? Un besito, cuídense. Cuídense mucho. Profe. Chao. Corazones para todos, corazones para todos.